empezar este conversatorio que tiene como título Una vacuna contra la decadencia. Ese título no es casual, tiene que ver con el título del libro que presentó hace unos meses uno de los profesionales que integran este panel. Me presento yo, soy el coordinador de este conversatorio, mi nombre es Iván Ace, soy docente, investigador del IFAP, de las Facultades Sociales de la Universidad de Córdoba y docente de la Universidad de Río Cuarto. Y este panel lo vamos a conformar junto con el licenciado Osvaldo Giordano, ex ministro de Economía de la provincia, actual director de IERAL, de la Fundación Mediterránea, y una persona que tiene una larga trayectoria en esto de promover ideas y pensamiento en torno a las políticas públicas, a la reforma del Estado, a la modernización administrativa. Entonces nos parecía interesante poder escucharlo. Y también nos acompaña Javier Moreira, que es también docente, investigador de las Facultades Sociales de la Universidad de Villa María y además es coordinador de la carrera de Ciencias Políticas de las Facultades Sociales de la Universidad de Córdoba. La modalidad va a ser que el licenciado Giordano nos va a hacer una presentación de alrededor de 15-20 minutos de los ejes, de las ideas centrales que están plasmadas en este libro. Después con Javier vamos a interactuar un poco en relación a las cosas que nos plantea Osvaldo. Y después de ese breve intercambio, vamos a dar la palabra a ustedes para que también puedan participar, opinar, sugerir cuestiones en relación a lo que acá se diga. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Le agradecemos mucho la presencia del licenciado Giordano y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero el agradecimiento por la invitación, por posibilidad de participar en este evento. Resulta súper atractivo la posibilidad de interactuar, sobre todo con gente donde tenemos en común la preocupación sobre el tema del funcionamiento del Estado, pero con visiones tan diferentes por nuestro recorrido, por nuestras profesiones, por nuestro antecedentes. Es una muy linda oportunidad. Les cuento un poco la génesis del libro, que tiene más de meses, tiene un par de años, y nace de manera muy casual. La verdad que nunca me hubiese imaginado terminar escribiendo un libro en esta etapa de mi vida. Bueno, estaba en el Ministerio de Finanzas en ese momento. Si alguno tiene experiencia en el sector público, digamos, cargo de esa responsabilidad, lo menos que a uno se le ocurre es escribir un libro, porque no le da la atención para estar más de algunos minutos en cada tema. Entonces, el libro requiere un espacio de reflexión y de tiempo que es contradictorio, digamos, con la dinámica que uno tiene en este tipo de trabajo. Pero bueno, vino la pandemia, generó espacio, y en el marco de la pandemia, un amigo, compañero de la facultad, que es profesor en la Universidad de Villa María, me dice: che, estoy tratando de restablecer el contacto con los alumnos, ¿por qué no preparas invito a dar una charla a los alumnos, obviamente por Zoom, digamos, bueno, en las condiciones de pandemia? Bueno, tema, tiempo, total libertad, tenemos todo el tiempo del mundo, así que tomate todas las libertades que quieras en cuanto a cómo organizarte y a tiempo. Así que bueno, me preparé, no sé, un montón de diapositivas, y bueno, meto todo, total, tenía tiempo yo y tenía tiempo ellos como para hacer algo, lo que más me gustaba hacer en ese momento, que era poder salirnos del aburrimiento, entre comillas, de la pandemia. Hago esa charla, termina, fue muy buena recepción de los alumnos, más, ¿por qué no la de otra forma? No tenía más un libro, que me parece un exceso, pero bueno, me picó la alternativa de un libro, y lo primero que se nos apareció el tema de decir, bueno, escribamos un libro que no sea hilado con el prejuicio habitualmente, bueno, está escrito por alguien de derecha o de izquierda, y que por lo tanto lo lean solo los que quieren escuchar lo que vos vas a decir, sino que
busquemos alguna manera de lograr una amplitud de lectores y de criterios. Eso me llevó a decir, quienes seamos los coautores, seamos gente con opiniones o posiciones, digamos, bien dispersas en relación a los enfoques relativos a la organización del Estado, a las políticas públicas en general, y allí surge, ¿no? Que, bueno, por un lado Carlos Segiaro, que fue el que me invitó a la charla, y por otro lado Jorge Poli. Por eso un poco despistamos a los lectores, porque a priori con quienes somos los autores es difícil catalogarlos de qué lado estamos, de manera que era un primer prerequisito. El segundo digo, nos juntamos los tres, que además yo los conozco a ambos, pero no se conocían entre ellos, es decir, digo, acá el segundo riesgo es que al segundo intento colisionen posiciones y aborte la idea. Confieso que al principio pensé que lo más probable es que iba a pasar eso, es decir, que no nos íbamos a poner de acuerdo en relación a lo que, cuando empezáramos a darle forma, digamos, a lo que queríamos decir. Y oh sorpresa, lo que me generó una gran satisfacción también una de las cosas que más me gustó del libro es haber logrado converger en un conjunto tanto de diagnóstico como de propuestas en relación al sector público, de gente que tiene visiones políticas muy distintas, planteos muy distintos, sobre todo en relación a cómo se imaginan ellos una economía, cuánta intervención del Estado debería haber, hasta dónde debería llegar el Estado o no. Fuimos capaces, digamos, de abordar un conjunto de cuestiones sustanciales en relación al Estado argentino, independientemente, digamos, de esa posición. Carlos Segiaro es mucho más intervencionista, si se quiere, es decir, él se imagina una economía y una sociedad con intervención más fuerte del Estado, de Jorge Colina todo lo contrario, y creo, digamos, lo más interesante, digamos, del libro es que en un conjunto de temas muy importantes nos pusimos de acuerdo. Diría, tendría que esforzarme mucho para encontrar un punto en el cual hubo algún tipo de rispideces y descarte, digamos, el tema de la amistad, porque realmente no se conocían, sino que los convocó la escritura del libro. Ese me parece que es un planteo, me parece súper importante porque dice, bueno, esto está un poco atrás del posicionamiento ideológico, es decir, bueno, ¿qué Estado necesitamos para hacer una estrategia de política, independientemente de cuál sea esta estrategia? Si va a ser una intervención más fuerte del Estado, esto habría que hacerlo. Si va a ser una estrategia con una intervención del Estado menor, también hay que hacerlo. Si necesitamos cambiar el Estado argentino, independientemente después de lo que vayamos a hacer, si nos vamos a encarar por una cuestión más intervencionista o menos. Vale la pena aclararlo por la duda, es decir, en esa época todavía la motosierra de no existía, es decir, estábamos en una etapa muy distinta a la que estamos hoy, y probablemente eso también nos generó estos resguardos, en el sentido de que decimos, vamos a tratar de hacer algo que va a decir cosas políticamente incorrectas, pero tratemos de evitar que por prejuicio lo descarten antes de leerlo. Logremos por lo menos que lo lean. Seguramente ahora hay muchas cosas que pasan más desapercibidas, en ese momento eran mucho más, políticamente incorrectas. Esta es aclaración que marca mucho creo que esto de la génesis del libro marca mucho su contenido y que yo entiendo su valor. Les cuento un poco, y para ya después ir a las preguntas sobre el contenido en sí. El libro parte de algo que en su momento también era, si quiere, muy disruptivo o muy en contra de la corriente, que es, miren, el subtítulo del libro lo dice, en Argentina está muy instalada la idea de que nuestro problema es la grieta, es la incapacidad de ponernos de acuerdo en un conjunto de políticas que sean sostenibles en el tiempo.
y por eso, bueno, la constante lamento, queja, pena, digamos, de que no hay políticas de Estado. Y nuestra tesis central en el libro es que esa visión, por lo menos en estos aspectos del Estado, es falsa. En realidad, en materia de organización y funcionamiento del Estado, hemos tenido continuidad. Ha habido una línea directriz. El problema es que lamentablemente ha sido una línea directriz equivocada. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en ideas equivocadas, ideas que nos han llevado bueno, forma parte del libro, la decadencia. ¿Por qué nos va mal en la Argentina? Bueno, nos va mal en la Argentina porque hemos aplicado un conjunto de ideas en relación al funcionamiento y organización del Estado que son incorrectas y que son uno de los principales factores de por qué es un país que le va tan mal. Creo que en eso no hace falta explicar mucho la cuestión, ¿no? Tomemos cualquier indicador económico, social de la Argentina y en general, con bastante contundencia, siempre estamos peores, ¿no?, dentro del mundo. Y no solo, digamos, con países tal vez alejados de nuestras realidades, como puede ser países de Oceanía, Norteamérica o Europa, sino inclusive con países vecinos. Aún ahí, en esa comparación tan cercana, nos va mal en materia de inversión, de producción, de exportaciones, y nos va mal, lo más doloroso, en materia de indicadores sociales. Partiendo de eso, ¿y por qué nos pasa eso? Nuestra tesis es, nos pasa eso porque tenemos una mala organización del Estado, y no tiene nada que ver con que sea el Estado grande o chico, sino que está funcionando mal, porque está mal organizado. Y esa mala organización no es fruto de una ideología o de planteo de uno de las puntas de la grieta, sino que es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y cuando digo a lo largo del tiempo estoy hablando de varias décadas, no menos de medio siglo. Para dar un poco más de precisión, bueno, es un Estado crónicamente en desequilibrio, es decir, que pase lo que pase siempre termina gastando más de lo que tiene. Y eso es fácil de demostrar. La economía la nación tiene una serie de estados de sector público consolidado, arranca a principios de la década de 60, datos más recientes, donde suma, ¿no?, nación, provincia, municipios, y esa serie impacta, porque es más de medio siglo en donde sistemáticamente el Estado estuvo en desequilibrio. Y eso te saca, digamos, un planteo, bueno, tener déficit es bueno o malo, y bueno, depende, digamos. Está la teoría keynesiana que dice, bueno, en un ciclo recesivo es bueno que el Estado actúe reactivando, y un déficit no solo que no es malo, sino que probablemente sea positivo para amortiguar los ciclos, digamos, de la economía. Pero cuando ya tenés medio siglo de déficit, eso no es política keynesiana, eso es otra cosa que naturalmente, digamos, lleva a algo totalmente inconsistente. Porque bueno, si tenés sistemáticamente déficit, bueno, en algún momento te endeudaste más de lo que pudiste, y por eso somos campeones en default de la deuda, o apelás a emisión, que cuando la emisión no es tolerada por la población, genera inflación. Como les digo, ese rasgo de la Argentina es bastante fácil de demostrar, digamos, porque están las estadísticas. El otro profundo déficit, que por allí no hay una estadística que lo mida con precisión, pero creo que todos quienes estamos de alguna manera involucrados en el Estado, o todos ciudadanos que en algún momento interactúan en el Estado, son profundos déficits de gestión. Es decir, esa falta de empatía del Estado para traducir lo que la ciudadanía hace en materia de esfuerzo, pagando impuestos para que el Estado se lo devuelva el servicio. Bueno, que hay una gran brecha, ¿no?, de satisfacción que tiene la gente de que lo que yo pago no vuelve el servicio, y bueno, lo podemos medir no con un índice tan general, ¿no?, como el déficit fiscal, pero sí con indicadores como, bueno, el deterioro de la salud pública, el deterioro de la educación, la falta de infraestructura, bueno, todas las cosas que nos sentimos mal porque el Estado no garantiza, digamos, servicios o condiciones para el desarrollo productivo y social.
ese fenómeno, ¿no?, de crónicos déficit financiero y crónicos déficit de gestión, como les decía, tiene más de medio siglo. Por lo tanto, ya en épocas donde la alternancia era gobiernos militares y gobiernos democráticos, la mantenían los dos, es decir, los dos mostraban estos déficits. A partir del 83, la alternancia democrática, lo mismo, es decir, gobierno más de derecha o gobierno más de izquierda, ambos, digamos, mantuvieron, no sé si por convicción o porque pensaron que no lo podían cambiar, la misma tendencia, es decir, crónicos déficits de gestión y crónicos déficit financiero. Por eso nos planteamos, digamos, como punto de partida, asumir que acá hay un consenso tácito, no es explícito, no está escrito en ningún lado, pero sí hay un consenso seguramente avalado por la sociedad, pero instrumentado a través de los distintos gobiernos, de que se puede, es bueno o se puede tener un Estado con estos déficits y mantenerlos durante tanto tiempo. Entonces, parte, digamos, del libro de plantear un cuestionamiento a estos consensos que, como lo demuestra, digamos, la evidencia histórica, no tienen ideología. Es decir, esto lo hicieron tanto gobiernos de derecha como de izquierda, gobiernos democráticos como gobiernos autoritarios. Hecho esta introducción, digamos, que sería, si se quiere, lo más importante, después, bueno, abordamos distintos temas. No me voy a detener en cada uno de ellos, en cada capítulo del libro, pero van en la misma, con la misma lógica, ¿no es cierto? Bueno, ahí era difícil elegir, bueno, cuáles temas, incluso tuvimos algunas discusiones de si tenía sentido uno u otro, pero bueno, había algunos de cajón, por ejemplo, la cuestión del sistema tributario, el pésimo sistema tributario que tiene Argentina, asociado a eso, la coparticipación de impuestos, los incentivos perversos que genera el régimen de coparticipación. En materia de servicios públicos, de administración del gasto, el mismo problema, es decir, el solapamiento de nación, provincia, municipio es muy malo en los impuestos porque lleva a que multipliquemos impuestos, es decir, que por el mismo hecho imponible las personas pagan 3 impuestos, y por el lado del gasto se reproduce la misma mala organización, es decir, tenemos un servicio del Estado donde los 3 niveles de gobierno se inmiscuyen en algo, lo cual replica exponencialmente los gastos, diluye quién es el responsable de los resultados y genera todos unos efectos muy negativos. En todos los casos, bueno, también abordamos la cuestión de los recursos humanos, la cuestión de la transparencia, bueno, un capítulo muy importante, el régimen previsional, pero bueno, cada uno tiene su lógica específica, pero siempre poniendo énfasis en esto, ¿no?, de que esto ha sido algo, lo han ido repitiendo distintos gobiernos a lo largo del tiempo, y están muy asociados a las complejidades que genera un régimen federal. Tal vez si fuera un Estado unitario, probablemente muchos de estos problemas no estarían, ¿no? En materia tributaria, en materia de gastos, en materia incluso hasta la misma previsional. De manera que muchas de las propuestas, en definitiva, terminan en la necesidad de una reconfiguración del régimen federal. Pero bueno, no quiero alargar la más, digamos, cumplir con mi meta de los 15 minutos introductorios, y después, bueno, si ustedes eventualmente quieren que nos metamos más en los capítulos del libro, podemos desarrollarlo más. Prefería, digamos, quedarnos más bien con la cuestión esta general en relación a estos consensos equivocados en la concepción de la organización o mala organización del Estado, en los prejuicios que genera esto, la necesidad de revisarlos, y en esa revisión yo creo que es central el reconfigurar el régimen federal, ¿sí? Volvernos a sentar nación, provincia y municipio, decir, bueno, ¿qué impuestos cobro? ¿Qué servicios me hago cargo? Un nuevo rayado, digamos, de cancha en relación a cómo se organiza el Estado y fundamentalmente quién es responsable de cada una de las funciones del Estado.
Gracias. Bueno, agradecemos al profesor Giordano. Le doy la palabra al licenciado para que avance la ronda. Hacia acá, No, bueno, vamos a hacer como un diálogo, una pregunta después. A mí lo que me gustaría, bueno, por ahí, quizá lo que me haga un poquito más, es, digamos, hay crónicos déficits fiscales y también de gestión, o sea, problemas de gestión o diversas explicaciones. Y bueno, uno podría decir que en realidad, bueno, esos problemas de fiscalidad o de gestión tienen que ver con irresponsabilidades o malas élites políticas o otro tipo de cuestión moral, etc. ¿Cuál sería la explicación institucional para dar cuenta? Creo que digamos, me parece que el libro subyace una tesis institucional que el Estado como institución central política tiene que ver con la decadencia o la auge de una sociedad. No sé, una explicación institucional que así no sé. Para un problema institucional, ¿cuál sería la explicación institucional de lo que es lógica institucional estamos viviendo para que tengamos estos resultados colectivos? Bueno, se entendí la pregunta, pero me da pie para algo que sí me gustaría comentar y no sé si me responde totalmente, pero la tesis central es que seguro hemos tenido buenos, regulares, malos gobiernos, eso no es nacional, provincial y municipal, eso no hay duda, pero creo que más allá de eso, el problema central es un problema organizacional, ¿sí? Más allá de la buena voluntad, la capacidad, las intenciones, la idoneidad de quienes estuvieron a cargo, están a cargo del Estado, hay un problema organizacional que les lleva a malos resultados. Y eso te lo puedo decir en primera persona, en un humilde rol que me ha tocado a mí, por ejemplo, como ministro de la provincia de Córdoba, es, bueno, montones de cosas que uno quisiera hacer y este esquema de organización te lleva a poner límites muy severos. Doy un ejemplo. El sistema tributario argentino es un desastre. Es decir, no hay forma de que tengamos una economía que invierta, que genera empleo, que el sistema tributario juegue un rol importante en la distribución del ingreso, es decir, que cobren más los que más tienen y no los que menos tienen. Eso a veces no resiste análisis, el sistema tributario es muy malo. Ahora, yo podría, digamos, y como ministro, te haría ese algo, me gustaría cambiar el sistema tributario, bueno, pero yo solo no lo puedo hacer, ¿sí? Porque tenemos una estructura en la cual la provincia tiene un componente, algunos impuestos muy limitados, porque si ingreso bruto es un pésimo impuesto, sello es un pésimo impuesto. Ahora, como para sacarlo, debería arreglar con la nación, bueno, el IVA es un mejor impuesto que el ingreso brutos, y sustituyamos, digamos, el ingreso bruto por IVA, pero eso requiere un acuerdo bien complejo a nivel nacional. Es decir, tenemos un problema organizacional muy grande que trasciende la buena voluntad de la unidad. Puede haber un ministro que dice, a mí me encanta el ingreso bruto, que se jorobe en la economía, es un cobro, pero seguramente hubo gente que compartió un diagnóstico más acorde, digamos, a lo que se necesita, que queremos un sistema tributario mejor, y este problema organizacional te lleva a límites muy estrechos, y bueno, por eso tenemos malos impuestos y por eso nos cuesta tanto sacar. Eso me lleva, este problema organizacional, a la configuración como principal limitante, creo, al tema federal. ¿Sí? Hemos generado, digamos, unos desvíos. Partamos, digamos, un Estado federal que es mucho más complicado que un unitario. De partida, ¿no? Hay un montón de ventajas del régimen federal, pero desde el punto de vista organizacional es mucho más complicado porque ponerse de acuerdo en poderes políticos es distinto. Pero el nuestro, digamos, se ha desconfigurado demasiado a
a niveles muy extremos y lleva a eso. Entonces, mi planteo es un planteo organizacional y hasta que no encaremos, digamos, la cuestión organizacional, los buenos van a funcionar, es seguro que influyen, si mejor tener funcionarios idóneos que no, honestos que no, pero están muy condicionados por ese entorno que si no lo cambiamos, yo creo que vamos a seguir mal, si no vamos a salir a la decadencia. O sea, sería el federalismo, la lógica de que tenemos con el federalismo hoy, explicaría estos déficits, esta irracionalidad, esa podría ser una... La desconfiguración, ojo, yo no digo, no estoy planteando que Argentina se convierta en un país unitario, hay toda una historia, digamos, que explica y una serie de ataques. Pero digo, con esta desconfiguración del régimen federal, yo creo que no tenemos forma, digamos, de resolver el problema. Entonces, se necesita un nuevo acuerdo, digamos, de coordinación fiscal que incluya tanto impuestos como gastos, como servicios, como organizamos los servicios, y para que se encuentre soluciones. A mí, para intervenir, no dejar de solo en esto, de la lectura del libro y escuchándote, primero me parece que hay algo que es como provocador de esta idea de que los problemas tienen que ver con los consensos y no con los disensos, ¿no? Me parece que nosotros permanentemente escuchamos hablar de que los problemas del país tienen que ver con la ausencia de políticas de Estado, ¿no? Y ustedes plantean esto de que al contrario, en algunas cuestiones han habido políticas de Estado, y lo que sucede es que son malas políticas de Estado, ¿no? Que han habido consensos transversales, gobiernos democráticos de distintos tipos, no sé, gobiernos militares. Y bueno, me parece que esa es una idea provocadora, digamos, ¿no? Que en realidad el problema no ha sido la cuestión pendular, esta de la que nosotros habitualmente hablamos, sino la continuidad de ciertas lógicas en la gestión. Ahora, dicho esto, me resulta como interesante conversar o profundizar un poquito esta idea de que la reorganización del Estado aparece como algo imprescindible y previo a discutir un modelo de desarrollo, digamos, ¿no es cierto? Esta idea como si el Estado es como un auto, hay que arreglar el auto, después discutimos a dónde vamos con el auto, ¿no? Y al menos como uno piensa las cosas, me parece que los modelos de desarrollo tienen que ver también con un modelo de sociedad y tienen como implícito un modelo de Estado, ¿cierto? Que el Estado no es una herramienta neutral que puede servir para cualquier modelo de sociedad o cualquier modelo de desarrollo. Y entonces eso complejiza la discusión porque la repolitiza, digamos, ¿no es cierto? La saca del espacio técnico, organizacional, administrativo, y la repolitiza porque es como la vuelve a vincular a esto, un modelo de sociedad, un modelo de sociedad deseable, un modelo de desarrollo. Bueno, esa es una de las cuestiones que me llamó la atención del libro y me gustaría que si lo pudieras como profundizar un poquito esta idea. Sí, tal vez un ejemplo, porque naturalmente se imaginan cuando lo presento a Jorge con Carlos, bueno, empezar a romper el hielo y empezar a meterse el tema, ¿viste? Y ahí aparece un poco lo que vos señalás, y lo curioso es que un poco hablamos de la cuestión de que el Estado tiene que ser solvente desde el punto de vista financiero, así que no es bueno tener un Estado con crónico déficit fiscal. Y eso suena más a liberal, digamos, a una cuestión de derecha, ¿no? Y ahí fue Carlos, que él tiene una visión más de izquierda, más intervencionista, dice todo lo contrario, dice un Estado solvente desde el punto de vista financiero es esencial para una política de izquierda. Si yo quiero un Estado intervencionista con capacidad de influir en la sociedad, es decir, tal vez no la visión de Jorge, que es un Estado más chico, la de Carlos, un Estado más grande, lo primero que necesita es un Estado fuerte. Si es un Estado débil, que está permanentemente ahorcado financieramente, que está siempre al borde del default, que se le escapa un número y estalla y demás, un Estado débil sin capacidad de influencia, de transformación, de poder hacer política de desarrollo, de intervenir en las cosas que yo ideológicamente creo que tiene que intervenir. Entonces, desde ese punto de vista, lo que planteamos es, independientemente de si es un Estado
orientado a una intervención más fuerte, con más capacidad de influencia, o no, necesita un Estado medianamente bien organizado y con respeto a ciertas lógicas, tanto desde el punto de vista financiero como de gestión. Y lo que me llamó mucho la atención es que con más énfasis lo planteaba era Carlos, con esa explicación, ¿no? Si yo quiero un Estado que haga lo que a mí me gustaría que haga el Estado, en términos de intervención más fuerte, en el desarrollo, en cambiar la matriz productiva, en mejorar la distribución del ingreso, en darle mayores servicios a la gente, bueno, es un Estado eficiente y solvente desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Estado ineficiente y financieramente ahorcador, no voy a poder llevar a práctica esa política izquierda, llamémosle así. En cierta medida llegamos a la conclusión contraria a la que uno a prejuicio trae, sería, ¿no? De que sería más un planteo de derecha el tener un Estado eficiente y solvente desde el punto de vista financiero, sino más como una posición de izquierda la necesidad de esos cambios. Ese sería, bueno, como vos bien señalás, bueno, tengamos primero el auto, después veremos a dónde vamos. Pero si el auto no funciona, seguro que nos quedamos a pie, independientemente, digamos, a dónde querramos ir. Yo tengo ahí, surge la metáfora del auto y del destino. Digamos, el camino, todo el camino. En el sentido de que tenemos un diagnóstico compartido, o sea, sabemos cuáles son los problemas del auto. Quizás sabemos dónde queremos ir, que es un estado fuerte, efectivo. Entiendo que por ahí el debate político más fuerte no es quizás no es solamente de esos puntos, sino en qué camino transitar para llegar ahí. Ahí creo que está, digamos, la madre de toda esta batalla que no podemos hacer como lo abordan ustedes, digamos. ¿Qué senderos hay que transitar de reforma del Estado para llegar, desde tu punto de vista, porque le vuelvo a Carlos Sugiero, yo sé, llamaría algo, bueno, me imagino que deberán tener algunas cosas distintas, pero desde tu punto de vista, ¿qué senderos hay que transitar para una reforma del Estado posible? Mira, en ningún momento hablamos de para dónde iríamos. Como que esto es una cosa previa. Bueno, sí, pero dejemos de lado qué nos imaginamos como política económica, política social, si queremos un Estado más intervencionista en la distribución del ingreso, dejemos más los mercados. En ningún momento, y como dijimos, bueno, de eso no vamos a hablar, eso lo dejamos como lo que. Lo que sí está claro es que necesitamos un Estado más eficiente y más cuidadoso en el manejo financiero. Y ahí hubo, como les decía, mucho, digamos, muy fácil los acuerdos. A mí me sorprendió, me cuesta encontrar puntos tratamos de un disenso, es decir, que el primer problema cuando me largué, digamos, yo soy el que lo junta a estos tipos, si se han olvidado que tengo que ser culpable, creo que tengo que tratar de aceitar, digamos, la relación, y casi que no hubo, hagamos un esfuerzo, una cosa absolutamente menor, como hablamos, por ejemplo, del más, digamos, porque el tema tributario. Hay que simplificar el sistema, es obvio, digamos, que lo tenemos que hacer, es un sistema mucho más simple, más basado en los impuestos que cobran los países civilizados, un buen impuesto a los ingresos, IVA, un impuesto a la actividad. Con retenciones agropecuarias, bueno, la posición de Jorge es más extrema, hay que eliminarla. Carlos dice, bueno, no, la retención agropecuaria puede tener puesta en un nivel moderado, algún impacto, ¿no es cierto?, de promoción, de industrialización de los productos primarios. Pero es una cuestión marginal, es decir, todos estamos de acuerdo que no puede tener una retención del 30% como tenemos, sino decir, bueno, puede haber algún escalonamiento entre 0 y 5, digamos, pero no. Pero después no hubo puntos de disenso, por eso creo que lamentablemente, digamos, para la Argentina es como que tenemos una discusión previa, es decir, que bueno, tenemos que armar el Estado, armar el auto, digamos, y recién
Después vamos a poder decir, bueno, vamos para allá, vamos para la derecha, vamos para la izquierda. Ahora realmente, vayamos donde vayamos, no hay mal. Este Estado nos va a hacer fracasar cualquier tipo de política, porque está configurado, digamos, para siempre gastar de más y administrar más. En el cómo hacerlo, naturalmente, es un libro breve, ¿no es cierto?, con grandes títulos. Ahí delineamos algunas cosas, por ejemplo, en la cuestión tributaria, esto, ¿no? Un sistema más simple, sin inventar la pólvora, es decir, bueno, con los impuestos que cobran los países normales, el IVA, el impuesto al ingreso, al patrimonio, en temas más sensibles como recursos humanos, también, en realidad, de lo obvio, decir, bueno, revaloricemos y profesionalicemos los recursos humanos, el tema central para el Estado. Tampoco ahí tuvimos mucha disidencia. Tema más polémico, incluso en algún momento hasta lo dudamos de ponerlo, lo que es la cuestión de la transparencia. En realidad lo escribimos más, dicho de manera muy simple, diciendo, mirá, y eso lo vimos mucho en nuestra experiencia del Estado, lamentablemente, digamos, ¿no? El principal problema del Estado no es la corrupción, que sin duda es algo éticamente muy censurable y muy negativo. El problema más grave todavía es la ineficiencia. Si no pensemos que si a este Estado le ponemos gente intachable, incorruptible, vamos a tener mejores resultados, porque va a ser marginal el cambio, porque el problema central es la ineficiencia. En el tema previsional, incluso también lo mismo, es, bueno, son cuestiones más de sentido común, que seguramente si una vez lo lleva más al detalle, probablemente ahí sí hay distintos caminos, ¿no? Pero las cuestiones más gruesas yo creo que son bastante obvias. En relación a eso, vos en el libro y también te escucho decirlo en otros ámbitos, que vos no pones tanto el acento en el tema de la del Estado, sino en la cuestión del reordenamiento, ¿no? Pero en relación a este tema, me parece que en esto de los consensos que se van armando para hacer arreglar el auto, parecería que hay como dos nuevos consensos, no sé si consensos totales, pero al menos actores muy importantes, digamos, de la política en Argentina, parecería estar construyendo dos nuevos consensos que uno tiene que ver con el ordenamiento fiscal, con la cuestión de que es necesario tener cierto equilibrio fiscal, y otro consenso parecería estar ligado al tema de la rebaja de impuestos, ¿no? De que la Argentina cobra demasiados impuestos y que eso sería un obstáculo también para cualquier proyecto productivo, digamos. La cuestión de la rebaja de impuestos no nos lleva inevitablemente a pensar, tal vez sí, en un auto que funcione, pero en un auto más chico, digamos, la cuestión de la disminución, digamos, de la presión tributaria, de los recursos del Estado, aunque uno no ponga el foco en el ajuste, pero finalmente no termina generando un Estado con menos recursos, menos capacidad, menos capacidad de respuesta a las necesidades, a las demandas sociales. Te agradezco la pregunta porque sí, es algo que debí haberlo dicho en la introducción, pero me pasó. No le pongo mucho énfasis, y insisto, fue antes, ¿no?, de toda esta experiencia de este año, en que el Estado no necesita ajustes sino ordenamiento. Justamente para evitar esto, de que independientemente de si me gusta un Estado absorbe, no sé, el 40, 45% del PBI, o un Estado del 20 o 25, como plantea mi ley, independientemente de eso, lo más importante es que un Estado funcione bien, es decir, que sea equilibrado y que sea con un estándar de gestión razonable. Y en el libro respetamos ese énfasis, ¿no? Es decir, lo relevante no es el ajuste, no es achicarlo, sino organizarlo bien. Después podemos discutir si me gusta más un Estado chico, grande. Como te digo, estoy seguro que Carlos tiene una idea y Jorge tiene una idea muy distinta al tamaño. Pero en ningún momento lo que plantea el libro está jugado para un lado o para el otro. Y te doy el ejemplo de los impuestos. Porque en los impuestos, en ningún momento nosotros planteamos, yo creo que esto es un error, no quiero meter el tema de la actualidad,
que la cuestión es bajar impuestos. Yo creo que la cuestión es dejar de tener malos impuestos y centrar el sistema tributario en los mejores impuestos. Ejemplo, es decir, si yo como impuesto a las ventas tengo IVA, ingreso bruto, tasa municipal, tengo que buscar la manera de que el IVA absorba los otros. Si después el IVA es más alto o más bajo, eso sí te va a definir si es un Estado más grande o más chico. Pero lo que no es discutible es que esta manera de recaudar, entre los tres recaudan 11% del PBI, a través de estas tres vías es muy condicionante de la posibilidad de crecimiento, de exportación, de inversión y demás. Afortunadamente me pareció un ejemplo que yo siempre lo uso, que es que Brasil en cierta medida, nosotros en el libro planteamos, ¿no?, unir IVA, ingresos brutos y tasa. En ningún momento le decimos, bueno, que hay que bajarlos, hay que unirlo, después discutiremos el nivel. Decía, hay un ejemplo cercano de Brasil, con el mismo problema nuestro, un país federal, con muchos problemas de articulación entre niveles de gobierno, y está abordando una reforma tributaria que apunta a eso, el IVA sustituyendo el ingreso bruto que tienen ellos y la tasa municipal que tienen ellos. Un problema parecido al nuestro, tal vez peor que el nuestro en términos de tributario. Pero bueno, lo lograron, se pusieron de acuerdo, un plan largo, demorar casi 10 años, pero bueno, van en camino a unificar los tres impuestos. Claro, como resultado de eso le da, el IVA más alto del mundo, le va a dar un IVA del 27 y pico por ciento, porque bueno, tiene un Estado grande que hay que financiarlo, pero claramente, y está demostrado y está estudiado, que ese cambio va a contribuir de manera sensible en el crecimiento de la economía brasileña. Ahí creo que se ve clarito, ¿no?, la diferencia entre baja de impuestos o mejora de los impuestos. Para mí, hoy la discusión más importante, la más complicada, es mejorar los impuestos. Así que los buenos impuestos absorban a los malos en el impuesto. Después discutiremos si llegaremos a un gasto público del 25 o daremos con el 35. Bueno, esa es otra discusión que no niego que es relevante y que es respetuosa. Soy respetuoso, digamos, de visiones distintas. Pero lo más relevante es que aún suponiendo que baje el gasto público al 25 y eso me permita bajar algunos impuestos, si me quedo con IVA, incluso bruto y tasa, me va a seguir siendo mal. Ya la última para que después abrimos un diálogo. Yo quería volver a la idea de la gestión y por ahí, ¿qué mirada tenés sobre las administraciones públicas provinciales y en la provincia de Córdoba? ¿Cómo en estos desafíos? Hoy te voy a preguntar lo mismo, no soy la persona más indicada para opinar. Yo creo que estamos, obviamente, a nivel provincial hay una enorme heterogeneidad, eso es cierto, pero en general creo que el problema es parecido. Es decir, que tanto en nación como provincia tiene un enorme desafío en términos de mejora en la gestión. Las provincias forman parte del problema de los malos impuestos, es decir, que la provincia se pide los impuestos que financia la provincia son muy malos, ingresos brutos, sellos. Los impuestos, digamos, patrimoniales, que son los más redistributivos, cada vez son más chicos. Es decir, por un lado de los ingresos hay problemas y por el lado de los gastos, bueno, ellos son las administradoras de los principales, por lo menos dentro del régimen federal, ¿no?, los principales servicios como la educación, la salud, la seguridad, la justicia. Yo creo que en eso tenemos enormes desafíos, o dicho de otra manera, enormes oportunidades de mejora en todos los ámbitos. Cambiar, ¿no?, esto de todos los años nos quedamos azorados, por ejemplo, bueno, con el deterioro en los aprendizajes de los chicos en la escuela, o bueno, los problemas de seguridad o de salud pública. Creo que hay montones de oportunidades de mejora, y creo que la manera de motorizar, de impulsar, de incentivar, de activar las mejoras, en gran parte dependen de la reconfiguración del régimen federal. Es decir, que
seamos menos dependientes de que llegue una ayuda del gobierno nacional, de que, lo he dicho varias veces, por venir acá, a mí, como funcionario, me generaba cierto rechazo ver, bueno, ir, no sé, el lunes o martes a Buenos Aires y medio avión éramos funcionarios del gobierno que íbamos a gestionar alguna cosa, alguna ayudita, resolver algún problema en Buenos Aires. Creo que eso es un síntoma de que algo está mal. Los funcionarios deben estar acá en Córdoba resolviendo problemas y no viendo si algún cráneo, digamos, de Buenos Aires nos resuelve algo. Creo que cambiar reconfigurar el régimen federal para que cada provincia tenga sus suficientes recursos y se haga cargo, digamos, de los resultados de lo que logra, digamos, con el meter esos recursos, es central y generaría el incentivo correcto. En el libro, bueno, planteamos mucho énfasis, porque el Estado Nacional no debería meterse en funciones provinciales y reservamos mucho énfasis en una función del Estado Nacional que es contribuir a la medición del resultado. Es decir, que se sepa, digamos, que resuelve Córdoba, cuán bien o cuán mal funciona el sistema de seguridad o de salud o de educación de la provincia, a los fines de que la sociedad presione a los funcionarios, al gobierno, a mejorar. Creo que ese sería el central rol del gobierno nacional en estos servicios que son tan importantes, y el resto tiene que ser rol de las provincias. Hay montones de dificultades, por eso creo que hay incentivos muy perversos, porque queda muy cómodo, digamos, como funcionario provincial, echar culpa, bueno, falló porque no me ayudó una nación, o porque la nación no me dio, bueno, erradicar eso y decir, bueno, mira, acá tengo recursos y te vamos a evaluar por los resultados. Creo que ese sería el gran cambio y haría cambiar, digamos, estos resultados, que en general son bastante malos. Bueno, ¿cómo? Sí. Bueno, después de este breve intercambio, la idea sería abrir la conversación también hacia ustedes. Así que los escuchamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, contar algo a esto que hemos empezado a conversar, dale, arranca. Bueno, señor, le quería preguntar, ¿consideran que usted como tecnócrata en la materia, y con este nivel de transparencia le alcanza al gobierno nacional para cumplir con las metas, digamos, que se habían impuesto durante la campaña, o considera que tendría que haber un tipo de variación? La pregunta es sobre transparencia. Claro. Yo creo que dentro de las debilidades, digamos, del Estado está, ¿no?, esta propensión o por lo menos no hacer pública a la gestión. Creo que en eso tenemos mucho por avanzar. No me atrevería a decir si hemos mejorado o empeorado. Yo creo que, nuevamente, una mala política de Estado, ¿no? Ser poco exigentes en materia de transparencia. Lo digo incluso como mi experiencia de contar libros, ¿no? Mi experiencia como funcionario público es como hay una propensión dentro del Estado de decir, mira, si podés no decirlo, no lo digas, no decir que un periodista, alguien te lo diga, ¿para qué meterte en quilombo? Digamos, no. Entonces, creo que debería ser una regla básica, digamos, de cualquier administrador público, y no sea concebible, digamos, de que no haya una mayor difusión de lo que se hace, en todos los sentidos. Pero lamentablemente, siempre me quedé con la sensación, bueno, de que hacían un gran esfuerzo de difusión de información y era remar contra la corriente, es decir, era más costos que beneficios, así como que carpa poco, digamos, la transparencia, y por tanto, obviamente, hay poco incentivo. Creo que como sociedad deberíamos ser más exigentes y no deberíamos tolerar lo que muchas veces se tolera, ¿no? De que hay negativa a la difusión de todo. No estoy hablando de difusión en relación a las cuestiones
más económica, como bueno, una licitación, bueno, puede haber un soborno, sino en general información de transparencia, que se conozca lo que hay. Entonces, por ejemplo, la experiencia probablemente profesional más dura fue la caja de jubilaciones, y el problema era, en el inicio sobre todo, era la visión que tenía la gente de decir, che, hay plata, ¿por qué no pagan? Y bueno, en parte lo entiende la gente, porque si nunca dijimos cuánta plata había y qué pagamos, probablemente la gente tiende a pensar que hay. Y bueno, sin un enorme esfuerzo de transparentarlo al organismo, que es un organismo tiene un estándar, digamos, de difusión de información que no tiene ninguno. No me da la sensación, digamos, de que haya sido valorado, y en general, bueno, obviamente te genera dolor de cabeza, incluso con colegas dentro del propio gabinete tuve varias discusiones por qué difunden esto, por qué publican esto, por qué esto, para qué meterte en lío si pudieras no evitarlo. Creo que, para responder más concretamente, deberíamos ser mucho más exigentes, no ser tolerables, digamos. ¿Cómo? Como sociedad exigir más transparencia. Sí, que claro, que no sea tolerable decir, no publico esto, no hago esto, no debería entrar, digamos, en la log, debe ser descalificado, como si esto no se puede, esto no forma parte de la regla del juego, esto hay que publicarlo, esto hay que hacer. El problema es serio a nivel nacional, y a nivel subnacional es mucho más grave, ¿no? Cuestiones básicas, ¿no? de publicación de información presupuestaria, digamos, cosas muy de empleo, ¿no? Debería ser todo público, rápido, accesible, amigable, digamos, el acceso. Yo creo que ahí estamos en un déficit grande. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Javi y a Iván también. Yo leí el libro, felicitamos también, fui alumno de Carlos Segiano, del propio Carlos Segiano en la Universidad de María, entonces muchos de los contenidos que ustedes han trabajado los tocábamos en clase, pero sí me quedé pensando cuando leí el libro de coparticipación federal de impuestos, que ahí creo que es una propuesta disruptiva que ustedes plantean, y mi pregunta es si se elimina la coparticipación federal de impuestos, cada provincia, cada estado subnacional recaude los impuestos para llevar adelante sus gastos. Es una pregunta, ¿no generaría una disparidad entre por ahí las provincias más productivas, en concreto en el centro del país, contra las provincias más del norte o más del sur? Sí, mira, lo pensamos mucho, y de hecho es un tema que yo he seguido pensando, estudiando, y cada vez me convenzo más de que hay que ir por la línea del libro. Primero, por la teoría, ¿no? La teoría de finanzas públicas es tiene un consenso bastante claro en el sentido de la corresponsabilidad fiscal. Es bueno que el que decide un gasto tenga que decidir cómo lo financia, y no que se lo financie otro. Llevado a la práctica, Argentina, un país con tantas asimetrías, está el planteo que uno decir que es totalmente legítimo, en parte, no sé si generado, pero seguro profundizado por el actual régimen, porque el actual régimen se ha vendido como un régimen de solidaridad de las más ricas hacia las más pobres, pero en la práctica lo hemos logrado un país cada vez más fragmentado, ¿no? Y donde las brechas de desarrollo son cada vez más grandes, por lo cual podemos definirlo como un país de solidaridad perversa, ¿no? Porque los más ricos lo que estamos financiando es que los pobres sean cada vez más pobres, es una cosa bien contradictoria y bien perversa. Pero bueno, eso no quiere decir que si vamos a un modelo alternativo eso no pase. Y de repente yo estoy absolutamente convencido que no va a pasar, no debería pasar, porque bueno, nuestra propuesta es, bueno, como regla general, las provincias se autofinancian, digamos, y que cobren los impuestos que necesitan para financiar su presupuesto. Ese principio funciona de movida así y sin mucho análisis en 70-80% del país, en términos no de superficie, sino en términos de PBI o de población. ¿Por qué? Porque bueno, por ahí adentro está la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Mendoza. Si te hace la lleva un poquito más al extremo, y bueno, y la Patagonia con todo el potencial que tiene, minería, energía, Neuquén, por ejemplo, seguro que también funciona, e incluso en el norte, ¿no?
el no a, con la minería y demás, turismo también. Pero es seguro que hay algunas regiones en que no, y para eso lo planteamos en el libro, y creo que es imprescindible como parte de esta propuesta, ¿no? de migrar hacia este esquema, tener un fondo llamamos fondo de convergencia. Es decir, que siga habiendo un mecanismo de solidaridad de algunas regiones del país hacia otras, aceptando que hay una brecha de desarrollo y que queremos que esa brecha se achique. La gran diferencia con la coparticipación es, primero, que sería algo mucho más chico. No necesita Córdoba que le saque la plata a la Universidad de Córdoba, vaya a Buenos Aires y después vuelva. Córdoba lo tendría resuelto, y lo mismo en la mayor parte del país. Por lo tanto, sería algo mucho más focalizado a un grupo relativamente pequeño de provincias. Insisto, sobre todo en términos económicos, ¿no? Son provincias, si el ejemplo típico, bueno, Formosa. Pero bueno, Formosa es algo en el país, digamos, en una proporción chica de lo que representa. Entonces, con un fondo relativamente chico se podría contemplar esa necesidad. Y la segunda, que debería ser algo con algún tipo de condicionante. Es decir, yo creo que está bien la solidaridad, pero no puede ser un cheque abierto para que el gobierno de turno de la provincia no lo use para lo que queremos, que es para que se desarrolle. También, haciendo lo que hacemos con un cheque blanco, lo que profundizamos es el subdesarrollo. Bueno, muchos se quejan, ¿no?, de los regímenes feudales de esta provincia, además, bueno, ¿vos qué harías si estuviera en Formosa? Y probablemente haría lo mismo que hace el gobierno de Formosa, recibo la plata y veo la forma de cómo mantenerme en el poder. Entonces, los fondos de convergencia, que es algo que se usa mucho en Europa, son transferencias, pero condicionadas a determinadas políticas. No te voy a dar plata para tener lo más empleo público necesario. Bueno, no te voy a dar plata para determinadas inversiones estratégicas, desarrollar la educación, los servicios que te ayuden a que esa brecha se acorte. Eso se puede hacer con algo mucho más chico que la coparticipación, y es perfectamente factible, no es algo incompatible, digamos, con un Estado solvente desde el punto de vista financiero. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Yo, hablaste del régimen previsional. Me gustaría saber si hace poco, yo soy de Santa Cruz, y hablaba con alguien y me decía que en algún punto va a llegar el momento que no dé más el tema este. O sea, ¿cómo lo ves con relación a este gobierno? O sea, no sé si me explico. O sea, ¿crees o no sé si? Exactamente. Cuando empiece de vuelta, 1 hora y media tenemos. Igual, se tiraron, como va a ser. La verdad es que, bueno, porque algo estudié el tema de Santa Cruz y ahí te diría que sí, que es sostenible, ¿no? Santa Cruz es sostenible. Pero bueno, es un caso puntual. La previsión social del mundo está complicada, pero lo saben, ¿no? El proceso demográfico hace que vivamos más, hay menos nacimientos, es bien difícil el sostenimiento. Hay mecanismos, de hecho, para todo es complicado, pero hay algunos que le va peor que otros, no va peor. Por algo será, porque creo que tenemos errores. Creo que hay una necesidad de una transformación integral que no tiene nada que ver con la movilidad. Esto de discutir la movilidad como discutimos nosotros con tanto énfasis, con tanta energía, es una anomalía. Es decir, un mundo, digamos, propia de un país inflacionario. Si no tuviera inflación, no estaríamos discutiendo eso y nos permitiría discutir lo importante que es cómo organizar el sistema. Hay muchos caminos, ahí sí no es una cuestión de el sistema ideal y te resuelve muchos caminos, pero hay algunas cuestiones que me parecen más o menos obvias. Por ejemplo, en nuestro sistema, en realidad hablamos de un sistema, pero en realidad son como 100 y pico de sistemas, y en general cuando hablamos pensamos en el régimen general,
que es general por el título, pero la mayoría de la gente está en algún régimen especial, con tratamiento especial, como puede ser, por ejemplo, los peos de Santa Cruz. Entonces, un gran cambio, una gran revolución sería, bueno, tendamos a ser más iguales, pero iguales en materia previsional, eso sería una gran revolución y ayudaría mucho, no solo la equidad, ¿no? De acuerdo a igual esfuerzo de aporte, tengamos una jubilación parecida, sino un gran aporte en términos de solvencia financiera. Buena parte, digamos, de nuestro problema financiero se va por estos regímenes especiales, que algunos peyorativamente llaman de privilegio, seguramente que hay muchos privilegios, otros, bueno, son más discutibles. Yo creo que hay alternativas y paliativos para, más paliativos que soluciones, porque solución definitiva no hay, sí hay paliativos, y que en relación a tu pregunta de este gobierno, bueno, el punto 9 del Acta de Mayo es el ordenamiento del sistema previsional, es un título, bueno, ¿qué queremos decir con eso? No lo sé, yo trato de ser optimista y decir, bueno, hay una vocación de una reforma integral que apunte, por ejemplo, a esto, ¿no? A hacer todos más parecidos ante la ley. Está bueno que esté en el Acta de Mayo como un tema, nuevamente acá el tema federal aparece, ¿no? Nacional y provincial, porque todos miran el problema provisional como un problema nacional y es un problema súper importante para Santa Cruz, para Córdoba, para todas las provincias, que estaría bueno que busquemos una solución más armónica entre gobiernos, no que lo haga uno, ahora Santa Fe nos tocó a nosotros en su momento en Córdoba, en solitario, tratar de reformarlo, es muy difícil, ahora en Santa Fe sería bueno, ¿no? Un acuerdo más armónico entre los distintos sistemas, y yo creo que si se hace eso, hay alternativas que tiendan, digamos, un sistema más equitativo, que el nuestro tiene muchas inequidades, y financieramente más sólido, que sea esto de que permanentemente estemos al borde del abismo. Temas para ver, bueno, varios los abordamos en el libro, la cuestión, bueno, obviamente los regímenes especiales, el régimen de pensiones derivada es un problema, porque el régimen de pensiones derivada, la sociedad previsional, ustedes saben, nació a principios del siglo pasado, en un contexto muy distinto al actual, no solo demográfico, ¿no? Ahí tenían una edad ya de 60 años de retiro, pero el retiro de vida era 40 y pico, se jubilaba, en el caso raro, digamos, en general nadie se jubilaba. Pero además de eso, por ejemplo, preveía la pensión en un contexto donde, bueno, la mujer prácticamente no tenía trabajo, muy pocas mujeres trabajaban, e inclusive ahí lo preveía como un régimen optativo, es decir, que si una persona accedía a una pensión, no podía jubilarse, se tenía que optar por uno u otro. En nuestro caso, ahora todo el mundo se puede jubilar porque hay el acceso universal a la jubilación llegada a determinada edad, y además es acumulativo, es decir, que si me jubilo y fallece mi pareja, tengo derecho a pensión, y bueno, se está multiplicando gente que tiene 2 o 3 beneficios. Y eso hay que revisarlo. Tener un mejor sistema para lo no contributivo, sino que esto de las moratorias, que nacieron como algo transitorio, tenemos 20 años de transitoriedad, un buen régimen no contributivo para la gente que no llega a determinada edad y no hizo aportes. La invalidez, bueno, todo nuevo gobierno es el desastre de la invalidez y que hay un montón de gente trucha que accedió. Bueno, no es tan difícil establecer un mecanismo por el cual objetividad se evalúe si una persona está inválida o no, y no siempre estar haciendo denuncias en lugar de resolviendo el problema. O sea, hay varios temas que deberían ser abordados. Tengo la expectativa de que si está en la Acta de Mayo en algún momento se haga. ¿Alguna otra? Sí, Horacio. Estaba ahí casi después. Dale. No. Yo estaba pensando, bueno, nosotros trabajamos mucho en la cuestión de pensar las capacidades estatales para desarrollarlas al interior del Estado y hacer un Estado que vaya, bueno, que aporte a los objetivos, digamos, que nos vamos definiendo políticamente. Lo que yo te quería preguntar en función de tu experiencia
cómo para estas ideas, digamos, de reformas del Estado, cómo le construimos viabilidad política. Estoy pensando en función de la experiencia, ¿por dónde empezarías? En función de tu experiencia de tantos años, ¿por dónde empezarías a construir la viabilidad política a estas ideas que, bueno, que pueden ser un consenso, pero que requieren de esto de que planteaba Javier, de un sendero, bueno, por dónde vamos, por dónde empezamos, por dónde continuamos eso. Sí, eso sí, yo te lo planteo en función de tu experiencia. Entiendo que es una pregunta que nos hacen todos, no es. Es decir, no subestimar la resistencia. Es decir, tener resistencia por todos lados. Es decir, la inercia dentro del Estado generalizada ante cada intento de cambio. Es decir, yo siempre decía, siempre lo percibía, ¿no? Dentro del Estado hay una típica frase cuando preguntamos por qué se hace eso, y la respuesta es porque siempre se hizo así. Porque en la regla se hizo así, bueno, ¿por qué cambiarlo? Entonces, hay que tener una enorme vocación de cuestionamiento, de cambio y mucha persistencia. Tener la idea clara, no subestimar las inercias porque parecen por todos lados, ser muy provocador. Y tener la capacidad, bueno, de seleccionar qué temas se pueden y cuáles no. Es decir, qué cosas uno tendrá que dejar y no pretender, digamos, decir, bueno, tengo este estado deshecho y al otro día lo voy a tener perfecto, porque no es así. Yo creo que son cambios acumulativos de mucha persistencia en provocar, digamos, cuestionamientos internos para monitorizar los cambios e invertir mucha energía, porque no sé, bueno, si usted han tenido experiencia dentro del Estado, pero el conservadurismo es muy fuerte y bueno, vos lográs y te la vuelven a dar vuelta y de vuelta tenés que volver a hacerlo, en algunos casos hasta encontrar la vuelta para que no se pueda volver para atrás. Es decir, bueno, desapareció, no sé, nosotros fuimos un poco audaces en algunas cosas. Por ejemplo, recién estaba con unos amigos que están dando una charla acá justo en paralelo de Santa Fe. Queríamos eliminar el cedulón que manda renta para el pago de impuestos. ¿Sí? El impuesto del inmobiliario, automotor, se basaba en algo que por ahí visto de afuera parece una tontería, pero internamente era una tortura, porque era arrancar, salía la ley positiva y ahí era todo un cronograma de emisión de millones de papelitos. Primero definirlo como es, emitirlos, imprimirlos, que una empresa lo distribuyera, que normalmente esa empresa no distribuía nada, terminaba de guardar a un lado, para que eventualmente la gente lo recibiera, fuera al cajero, sacara la plata, hiciera cola y fuera al banco a pagar. Es un primitivo total. Hallamos un sistema por el cual la gente, un sábado a la tarde, está aburrida, se mete a internet, busca su impuesto, paga y listo. Bueno, era imposible, había mil razones por las cuales no se podía hacer. Entonces, bueno, lo que hicimos es decir, mira, demoramos la licitación de la contratación de la impresión y bueno, en un momento en el cual no quedó otra que hacerlo vía digital y de una lo eliminamos. Naturalmente hubo buenos críticos, pero bueno, lo eliminamos. Y ahora me reía porque los de Santa Fe lo hicieron este año, el año pasado, y pasó eso. Es decir, la gente no lo usaba, era claro que era muy marginal el uso del cedulón papel. Siempre te traen el caso, no sé, son millones, a ver, hay un caso en el cual la persona, bueno, por el motivo lo esperaba, pero en los grandes números era un enorme desperdicio de esfuerzo, de recursos, bueno, son contrataciones millonarias, y la conclusión era que un montón de gente no pagaba. Entonces, por ejemplo, esas cosas fue decir, no licitamos y ahí apareció cosas de esas. Tenés que ingeniártelas, si no, por ejemplo, con la línea directa no pasa. Le brindaron un montón de canales. Yo me acuerdo que por Facebook podían hacer las consultas, entonces había un montón de gente
de, no sé, un rango de 45 para arriba, que estaba feliz, y mandaban un mensajito a rentas y automáticamente le respondían, le mandaban el cedulón, todo, y lo hacían. Sí, Hacer automático. incluso cosas más polémicas, por ejemplo, decir, mira, aprovechamos la pandemia para eliminar la atención presencial. Todo un diputado se fue a la puerta de rentas, el post. La verdad era que la atención presencial era, primero, que muy ineficiente, porque uno sabe cuánta gente te viene, entonces tenés que tener una dotación por las dudas, venga la gente, porque si vienen muchos se hace cola y demás. Y en la mayoría de los casos, porque era mucha oficina en el interior, no resolvía nada, porque ese empleado, si tenía ganas y ponía empeño, bueno, se metía en el sistema y lo resolvía, pero era algo que cualquier empleado de mucha mejor manera lo podía hacer si por teléfono, por Facebook o por una videollamada. Pero bueno, también costó el cambio, pero claramente son cosas que hacen mucho más eficiente, porque te permite organizar mejor los recursos, controlarlo más. ¿Qué sé yo a quién atendió este empleado? ¿Se fue a tomar parte o realmente estuvo atendiendo? Bueno, vos, con una atención digital tenés un monitoreo de cuántas personas, de cómo lo resolvió. Podés preguntarle a la gente. Una cosa muy buena es el monitoreo de la gente. Y es increíble, yo cuando lo dijeron de nada, la gente no se va a tomar el trabajo de opinar lo que hicimos. Impresionante la cantidad de gente que opina, que te manda propuestas, tú buscas todo un sistema para procesar la cantidad de gente que evaluaba, y eso es un insumo súper bueno para el cambio. Además, como argumento frente a organizaciones, dice que la gente dice, no es un invento mío, y tenía un invento en los carreras. Bueno, sí. Nada, uno circula por diferentes lugares y cada uno queda atrapado con diferentes comunidades de práctica. Quiero reconocer que es muy contraintuitivo, muy contra lo que muchas cosas que nosotros vemos o que nosotros estudiamos, muchas de las cosas que vos decís. Te digo, yo no me animaría a decir que la gestión argentina es mala, sin poner 58 notas al pie, mucho menos de Córdoba, nuestra gestión general, provincial, que es reconocida. Muchos de los que estamos acá llevamos muchos temas, inclusive a nivel latinoamericano, la gestión argentina, como te digo, necesita demasiado notas al pie. La idea es que no equivocarte si vos agarraras 40 personas de acá que vienen al Congreso, los más expertos, y te dicen cuál es la variable independiente para que una política pública funcione bien, te diría cualquiera la voluntad política. Si vos conseguís el cuánto de voluntad política, todo lo demás, tarde o temprano se ordena, con lo cual invertimos casi la misión, que mi misión es que la verdad que nosotros tenemos consenso, queremos hacer, pero hay una máquina ahí. Impedir muchos de nosotros, desde la gestión, desde ese otro lado, decíamos, mira, cuando había la voluntad política finalidad, la verdad que se tendría que solucionar. Pero si hay algo que me gustaría comentarte, o pedir, como es el tema federal. Digo, hay 27 países federales en el mundo, incluido el federalismo comparado. Y en general hay cierto consenso de que desde hace 50 años, justamente lo que se tiende es pasar del federalismo dual, donde más o menos cada uno te ponemos ciertas reglas, cada uno trabaja por sí, hacia un federalismo coordinado, cooperativo, de consenso, de acuerdo, pacto, de puesto diferente. No, hombre, pero en general, todos los que estudiamos de una óptica politológica, de comunicación pública, el federalismo, hay una tendencia que es casi universal y que brota casi, te diría, funcionalmente por las nuevas tecnologías, por la ruralidad, por la complejidad de los problemas, por la escala de muchas veces de las inversiones. Por eso, quería comentar cómo ves dentro de esta tendencia esta idea mucho más de volver a un federalismo tipo dual. Bueno, al final yo te tiro los recursos, creo que cada miembro del Pacto Federal trabaje con eso. Nada, perdón si fue muy discutivo, no sé si No, a ver, sobre lo primero, lo de la voluntad política, yo coincido obviamente, si no hay voluntad política para el cambio, no la hay. Lo que planteamos es que no alcanza. Es decir, con esta organización, por más buena voluntad política que ponemos, podemos tener resultados diferentes. Obviamente nosotros pensamos que en Córdoba hicimos mejor gobierno que otras provincias, porque hubo voluntad política, pero nos enfrentamos a un montón de limitaciones. Y el resultado final es de ganar, así como, bueno, también Córdoba tiene un montón de pobreza y tiene un montón de problemas que me gustaría que no los tuviéramos, y creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la organización. Es decir, por más buena voluntad política que pongamos,
hay un límite. Pero bueno, en relación al federalismo, lo que nosotros planteamos no es esto de decir, bueno, que cada uno se la arregle con lo que puede y un poco volver antes de la Constitución, ¿no? Donde cada uno, cada provincia tiene plena autonomía, sino una clarificación de roles, tanto en cómo generar los ingresos, los tributos, como cómo administrar el campo. Planteamos como un nuevo acuerdo de coordinación fiscal. No niego la necesidad y la súper importante necesidad de una coordinación, pero con roles más claros. Yo creo que lo que hoy tenemos es un empuje donde todos hacemos de todo y no nos hacemos cargo de nada. En definitiva, porque bueno, pasaría, bueno, si no son ustedes, decimos, che, bueno, vamos a hacer algo y no queda claro quién es, bueno, en definitiva no ayuda, digamos, a una buena gestión. Entonces, por ejemplo, en el tema tributario, planteamos decir, bueno, sería bueno, o yo, más que sería bueno, imprescindible no tener 3 impuestos de renta. Ahora, desde el punto de vista práctico, está bueno, y es una de las piques que teníamos, que cada provincia se ponga a desarrollar el cobro del IVA, no me parece realista, va a ser un problema de más, cuando la AFIP ya lo tiene, entonces, podemos tener un IVA administrado por la AFIP, pero distribuido según el valor agregado de cada provincia. Ese sería el tipo de coordinación que me parece que tenemos que encontrar. Busquemos no el aislamiento, la independencia, sino una nueva manera de coordinarlo, porque estamos convencidos que esta es muy mala. En realidad yo creo que no estamos coordinados, yo creo que estamos en un lío enorme de superposiciones que nos hacen mucho mal y nos generan mucha ineficacia. Lo mismo lo que decía recién, por ejemplo, en servicios como educación. Yo no creo que sea bueno y contribuye a la educación, pero sé, un cráneo en Buenos Aires defina comprar libros y distribuye los libros en todo el país. Realmente los libros terminan en el camino con un costo enorme y al final no se usan. Ahora sí creo que, por ejemplo, sería una gran contribución que la Nación tuviera un buen sistema de monitoreo de calidad, y lo haga público, lo difunda y ayude, digamos, que la gente lo conozca. Es decir, replantear los roles, tomando, ¿no es cierto?, obviamente, como guía lo que prevé la Constitución, que es una Constitución bastante descentralizada, digamos, con roles más protagónicos de los gobiernos subnacionales, inclusive dentro de cada provincia. Después la historia de cómo arreglan las provincias con los municipios, cada provincia tiene que resolver, no es lo mismo Córdoba con 400 y pico de municipios que Tierra del Fuego, que tiene 3, seguramente las coordinaciones serán distintas, pero creo que sí que es imprescindible otro tipo, ¿no?, de coordinación. En este sentido, estaba planteando, en miras a minorar el gasto, ¿usted cree que la digitalización sería una solución a este problema? Sí. Yo digo, no es un fin en sí mismo, es un instrumento que acompañe a replantear las formas de trabajo. Para mí, digamos, donde más lo pudimos desarrollar en la caja de jubilaciones, donde no es que digitalizamos la caja, primero replanteamos la forma de trabajo, los procesos, la manera de hacerlo, y obviamente las herramientas tecnológicas son de tremenda ayuda. Es decir, muchas de las cosas que nos planteamos hacer no las hubiésemos hecho si no tendríamos esa herramienta. Pero que alguien, digamos, pueda en cualquier lugar del mundo decir, bueno, me quiero jubilar y a los 15 días tiene la resolución jubilado, es porque cambiaste la forma de trabajar, porque la manera que trabajabas antes era imposible, una jubilación demoraba un año, un expediente donde se iban a poner los papeles, naturalmente tuvo que rediseñar los procesos, pero obviamente la tecnología te ayuda muchísimo en ese sentido, porque bueno, la caja como un organismo que hoy tiene 30% menos de empleados que hace 15 años, atiende un montón de gente y la atiende mejor. Y básicamente fue eso, ¿no? Replantearte tu trabajo y aprovechar la tecnología. Ahí hay una oportunidad enorme. La tecnología te da una oportunidad enorme de trabajar distinto. Por ejemplo, yo creo que el teletrabajo en muchas áreas del sector público es una buena
es una buena alternativa. En muchas áreas donde un trabajo que se puede hacer en la casa, se puede controlar mejor la casa y demás, a nosotros nos dio muy buenos resultados y el mundo nos está dando, ¿no? No es solo un tema nuestro, sino que en el mundo es una muy buena alternativa porque le hace una oferta mejor a los empleados porque se sienten más cómodos y es mucho más productivo para el funcionamiento del Estado. Bueno, Así que tiempo. Bueno, sí, tenemos sí, 4 4 minutos. No, la pregunta era en relación a que hablamos un poco de las capacidades fiscales, de captura fiscal y después un poco del federalismo, de esa división entre los roles, de la clase nacional y nacional. Me parece que cumple el objetivo del libro en el ensayo de polemizar con algunas frases así que surgen respecto. En este federalismo pensado, pareciera como que la Argentina entonces no es falsamente federal ni poco federal, sino quizás excesivamente federal, como entra ahí ese juego tomar autonomía provinciales, que cada uno puede tener sus recursos o no. Y te quería preguntar un poco sobre qué capacidades ahí el libro menciona como una de las variables de capacidades que hay que construir. Además de esta capacidad fiscal, de ordenamiento, que son capturar mejor, que fijar mejor, sino qué otro tipo de capacidades crees que debería construir un Estado para ser más eficaz, más eficiente. Sí, a ver si entiendo bien tu pregunta. Un argumento muy frecuente, sobre todo cuando lo escucho en Buenos Aires, bueno, las provincias no tienen capacidades. ¿Cómo le voy a dar educación si no sabe? De impuestos, cualquier función del Estado. Pero yo creo que eso es consecuencia de la forma en que funcionamos, es decir, que nunca van a surgir las capacidades, nunca está clara la responsabilidad, ni están los recursos, y están los incentivos para desarrollarlo. Yo no creo que haya algo genético que haga que en Buenos Aires haya gente más inteligente que en la provincia. Es ridículo. El tema es ha habido una serie de condiciones que hacen que es cierto que en muchas provincias haya una insuficiencia de capacidades y que no sean acordes, digamos, a la importancia de los servicios que tienen a cargo. Ahora, yo no me parece que la alternativa es decir, bueno, como tiene pocas capacidades de Buenos Aires, del Estado Nacional, voy a resolver lo que esto es inútil y no soy capaz de resolver. No lo tolero, no me parece válido. No quiero negar, digamos, de que en muchas áreas de la provincia, de los municipios ocurre, pero bueno, es el desafío, desarrollar. Hay que errores te parece que debería cumplir el Estado federal, ¿no? General, sí. Porque debería de alguna manera poderse, no intervenir o no, digamos, no decir lo que tiene que hacer, ni decir lo que se debe hacer de qué modo. Pero a la vez eso hay una brecha ahí. Tiene que cumplir un rol, no tiene que hacerlo para el modo. Yo creo, el más importante, se puede imaginar varios, ¿no? Pero el más importante es escracharlos. Es decir, que diga públicamente, digamos, esta provincia está fracasando en este servicio y que eso motorice a la población a presionar a los gobernantes a, bueno, cambiar eso. No hay ninguna razón por la cual una provincia no pueda tener una capacidad para dar los servicios que tiene. Es decir, no hay ninguna cosa. La solución no sería institucional, sino como un tipo de control societal, digamos. La propia sociedad, cada provincia, cada región, haga un control sobre. Una presión, sí. Yo creo que sí. Y sacando esa idea de que va a venir un Salvador allá de Buenos Aires a resolver los problemas que no somos capaces de resolver nosotros. No veo motivo por el cual no la podamos, ninguna provincia puede desarrollar la capacidad. No hay algo que haga que una provincia no pueda tener buenos funcionarios, un buen funcionamiento del Estado. Yo creo que el mal funcionamiento es consecuencia de reglas, que es más cómodo, más atractivo ir y pedir ayuda a decir, bueno, no, te pongo la pila y lo desarrollo. Y si además tenemos una sociedad más demandante, más exigente, más controladora, que más presiones, yo creo que eso va a ser mucho más rápido. Bueno, hemos cumplido con el tiempo pautado, así que terminamos acá. Les agradecemos a ustedes la presencia, la participación y por supuesto le agradecemos a Osvaldo que haya aceptado
poner en debate sus ideas en relación a este tema, así que, bueno, en un tiempo donde es necesario crear estos espacios de discusión de lo público, de lo estatal, me parece que la idea global nos provocan hacerlo, así que le agradecemos.